Sociocracia. Pues nada, aquí estamos. Buenas noches a todos. Buenas noches, Jessica, ya que entraste conmigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hola, pues fenomenal, encantada la verdad y súper contenta de poder estar aquí esta noche con vosotras en un espacio, ¿no?, con más calma de lo habitual, hablando de feminismo, que yo creo que siempre carga las pilas, así que feliz. Bueno, pues nada, se agradece, te lo digo nuevamente en público, que ya te lo he dicho en privado, pero se agradece muchísimo tu tiempo, se agradece que termines las vacaciones o empieces la jornada, la semana laboral, como quieras llamarle, con nosotras. Y sí, este es un espacio donde nos caracterizamos por hablar de feminismo por sobre todas las cosas, pero desde la tranquilidad, desde la comodidad, tocando todos los temas posibles, desde los más serios hasta los más frikis, pero siempre con la comodidad de casa, con la tranquilidad de poder decir todo lo que queramos, desde el respeto de la opinión a los demás, a los distintos colectivos y a las distintas formas de feminismo que hay. Y de ahí en más, pues lo que surja, lo que podamos, las iniciativas que podamos arrancar, las arrancamos, las llevamos adelante, damos espacios, intentamos cubrir flancos que no son tan comunes en el feminismo, como es por ejemplo el deporte, las mujeres en el deporte, bueno, en tu caso, las mujeres en la política, las mujeres en el humor, y así pues un poquito trasladar las distintas visiones, que no hay otra forma sino en la propia piel de cada uno, ¿no? Sí, a mí hay un tema que me parece importante y no solamente es el qué, sino que es el cómo. ¿Me oyes bien? Sí, te oigo. Porque tengo la sensación que últimamente se está como academizando demasiado el discurso. Yo siempre que hago algún acto de feminismo digo, bueno, es que creo que está muy bien que las académicas hablen en términos más complejos, pero creo que tenemos que conseguir que el discurso feminista llegue a todo el mundo, incluso y sobre todo a aquellas mujeres pues que quizá con tantas siglas, con tantas palabras extrañas, a mí misma hay muchas ocasiones que digo, hostia, yo no sé si esto es demasiado políticamente correcto o no lo es, ¿no? Y tenemos asesoras en feminismo que nos ayudan. Y yo digo, creo que tenemos que poder hablar de feminismo todas, hacerlo sin miedo y sobre todo que llegue a todas las mujeres, tengan la formación que tengan y sobre todo a aquellas que más lo necesitan, ¿no? Porque a lo mejor hay una mujer que no entiende qué quiere decir un palabra súper extraño, pero que está hasta las narices de aguantar su vida, la vida de los de toda su familia, que no puede más, que está explotada laboralmente. Y que también queremos apoyarla, acompañarla, que se sienta que forma parte, ¿no? Que es una hermana nuestra y que obviamente caminamos todas juntas, ¿no? Y creo que a veces nos perdemos en unos discursos súper complejos que realmente a veces nos distancian, ¿no? De llegar a todas nuestras compañeras, ¿no? Sí, es lo que tú decías, que es que yo estoy segura, lo vivimos cada día, hay cantidad de mujeres que no saben ni que salir del terreno donde están es hacer feminismo, sino que, claro, que no saben ni la palabra y que claro, cuando escuchan estos discursos que sí que están bien a otros niveles y que sí que generan cosas y que sí que van a muchos sitios, pero que también es cierto que acérquenmelo un poquito más, que acerquémoselo a las mujeres mayores, a las cuales parece que somos unas locas taradas las que le hablábamos del feminismo. Acerquémoslo a todo el mundo. Mira, la semana pasada, no, la anterior, tuvimos a una chica activista del colectivo gitano, una abogada. Sí. Claro, ella nos contaba una realidad que para nosotras era tan lejana, que si no, que cuando te lo cuentan en el mismo terreno, de tú a tú, es cuando recién dices, hostia, sí que esto era así, que esto es parte de su problemática feminista. Y para nosotros no, para nosotros ya son valores adquiridos. Entonces ahí es donde es más complaciente decir, ostras, sí, mira hasta dónde podemos llegar en esto que es algo tan dinámico y tan cotidiano de las plataformas, del Twitch y de todo esto que no es algo tan acartonado como la televisión en sí, que no es una entrevista común y corriente, que no hay una línea editorial y que no hay tabúes por sobre todo, que es lo que nos claro, y luego yo creo que es lo importante, ¿no? Lo que comentabas ahora de la compañera. Somos diversas. Y, por tanto, no solamente hay que llenarse la boca hablando de diversidad, sino que creo que también hay que practicar
esta diversidad, ¿no? Y eso pasa por adaptar el feminismo a los distintos contextos, ¿no? Y sobre todo por no caer en el etnocentrismo de yo tengo la razón. Creo que principalmente una de las riquezas que tiene el feminismo es esta diversidad y creo que la unidad es en el objetivo. Y el objetivo es empoderarnos, es la igualdad, es un mundo mejor para todos y también para todas, sobre todo para todas, y que acaba siendo útil para todos. Y creo que esta también es una de las fortalezas. Es decir, en el momento en el que tú haces justicia de género, en el que a todas las mujeres, ¿no?, se las trata como se las tiene que tratar, creo que también es un mundo mejor para ellos incluso, ¿no? Y a veces también este sistema patriarcal a veces también los condena a ellos a ciertos roles que tampoco les permite ser libres, ¿no? Yo creo que aquí... Exactamente, yo creo que hay un punto en el cual, no es por ponerlos como víctimas, ni mucho menos, pero sí que hay un punto en el cual no saben para dónde tirar. Los que lo ven claro, los que ven una puntilla de que hay otra realidad, no saben por dónde. Hablando un poco de esto, cuéntame, porque yo estoy muy intrigada por saber... ¿feminista desde cuándo? Porque de hecho tu perfil pone feminista periodista, o sea, es como casi antes de la profesión va el ser feminista. Sí, y de hecho te diría, o sea, yo creo que siempre fui feminista, pero no sabía que era feminista, ¿no? Creo que nos ha pasado a muchas, que hemos ido tomando conciencia de, hostia, yo defiendo lo mismo que defendía antes, solamente que ahora ya... tengo la capacidad de etiquetarlo y, por tanto, de hacerlo más consciente e incluso bueno, me hace como tomar más conciencia, como digo, de otras realidades más complejas que hasta ahora pues no veía, ¿no? De todas maneras, yo veo el feminismo como un proceso, como un aprendizaje. Como digo, ¿no? Antes lo defendía sin saber que aquello era feminismo, luego ya supe que esto era feminismo y sobre todo intentar practicarlo hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? Porque creo que, y aquí va lo del aprendizaje, ¿no? Qué difícil que muchas veces el hacia adentro, ¿no? Claro, porque al final una cosa es la teoría y otra cosa es la gestión emocional que tú te haces de ti misma. Y no podemos olvidar pues, que hemos sido educadas en un mundo, en un contexto, en una sociedad que es patriarcal y que nos ha metido en vena ciertas dinámicas, ciertos patrones y ciertas creencias. Y entonces, por eso digo que es como un aprendizaje, ¿no? Porque es una desprogramación que nos vamos haciendo poco a poco, que tú de repente un día dices, ¡wala! ¿Sabes? Estaba teniendo este pensamiento que si viene una compañera y me lo explica, le digo, pero no te estás dando cuenta de que esto es machismo de toda la vida. Y yo a mí misma me sorprendo muchas veces, ¿no? Pues con algunos patrones, ¿no? Incluso con los cánones de belleza que nos imponen y que a la que te descuidas tú misma te lo estás intentando aplicar, ¿no? O con, siempre hablo, ¿no? El amor romántico. Yo he sido toda mi vida víctima del amor romántico y ahora trabajo para no serlo, pero lo sigo siendo. Exactamente. Entonces, cada día, es todos los días, 10 veces, 20 veces o no sé cuántas, pero eso mismo. Mira, ya que hablabas un poco de esto, del verse bonita o de lo arreglada o de lo atractiva, ¿qué tanto te pesa o te ha pesado en tu vida el hecho de ser joven, porque eres una chica súper joven, bonita, inteligente, a la hora de haber llegado donde estás o de tener la posición o el lugarcito que tienes ahora mismo? Bueno, yo tengo que confesar que ya no soy tan joven. De hecho, tengo un equipo de mujeres fantásticas y son todas más jóvenes que yo. Y creo que precisamente, ¿no? Lo que tenemos que hacer es empujar y acompañarnos del talento de esas mujeres maravillosas, algunas más jóvenes en el caso de mi equipo, pero también mujeres más mayores que también nos aportan muchísimo con su experiencia, ¿no? De todas maneras, yo tengo que confesar que es cierto que yo me acuerdo en su momento cuando veía en el Parlamento que Inés Arrimadas era la única presidenta del grupo parlamentario cuando yo era diputada y estando en las antípodas ideológicas sí que decía, wow, ¿sabes? Vaya tía con los ovarios ahí, que defiende cosas que yo no defiendo, pero que me fascinaba, ¿no? Porque era, pues eso, una tía joven y que, me parece que abrió camino, igual que en su momento lo hizo Alicia Sánchez Camacho, ojo, quiero decir, tampoco comparto en absoluto nada, ¿no? Y bueno, y la legislatura pasada yo sí que también, pues presidenta del grupo parlamentario y aparte fuimos el primero que éramos presidenta, portavoz mujer, portavoz adjunta mujer. Fue la primera vez que eso pasaba en el Parlamento de Cataluña y creo que fue, una manera de abrir camino, pero como digo, es cierto que obviamente cuando tú tienes un trabajo que tiene pues más exposición, más visibilidad, pues hay veces que te sometes al escrutinio público.
yo he sufrido mucho en mis propias carnes el paternalismo, pero sobre todo el síndrome de la impostora. O sea, nunca me parece que estoy suficientemente preparada, siempre creo que hay un compañero que lo hará mejor que yo, y me cuesta mucho, ¿no? Cada vez menos, es cierto, porque al final es una cuestión de práctica y tengo pues un entorno que me acompaña mucho, pero bueno, que como decía, ¿no? Forma parte de esta desprogramación, pero reconozco que estoy en una posición privilegiada, ¿no? Y tengo un partido, bueno, donde lideran mujeres, secretaria de organización, mis 2 compañeras coordinadoras pues también son mujeres, tenemos referentes femeninos fortísimos en el espacio político, entonces en ese sentido me siento muy acompañada y sí que me doy mucha cuenta de esta situación de privilegio en comparación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando era becaria, yo soy periodista, como decías, trabajaba en un gran medio de comunicación, bueno, pues me encontraba en una situación de mucha más inferioridad y una situación de mayor vulnerabilidad. Pienso en mujeres que están en una situación súper precaria y que tienen que aguantar carros y carretas, pues porque su vida y a lo mejor la de sus hijos y la de su familia pues depende de eso y tiene que aguantar muchísimas cosas. O pienso cuando yo ahora, por ejemplo, salgo por la noche y me puedo pagar un taxi. Cosa pues que hace 20 años no podía. Y pienso en todas esas chicas jóvenes que están estudiando o que están trabajando, pero que ganan poquísimo y que, bueno, no tienen pues este privilegio de poder pagarte un taxi y volver a tu casa tranquila y segura por la noche, ¿no? Y entonces creo que hay muchísimo trabajo por hacer, pero como digo, yo obviamente me doy cuenta del salto cualitativo que he dado en este sentido, ¿no? Claro. De tranquilidad y de acompañamiento, aunque es cierto que estás sometida pues a una mayor... un mayor juicio público. Bueno, claro. Indudablemente, pero tú y todas las mujeres que por lo que fuera, que cada vez, gracias a Dios, somos más, sí. Dan un paso en el mundo ese que sí que comparto contigo, que cómo pesa el estar convenciéndonos constantemente de que estamos haciendo todo y que no nos falta nada. Porque esa sensación de por qué yo, cuando hay 10 tíos en el mismo sitio, ¿por qué yo? Pues porque tengo lo que hay que tener, seguramente, pero es constantemente. Ahí sí es donde se nota precisamente el lavado de cerebro o la educación patriarcal o todo lo que nos ha rodeado y nos sigue rodeando durante el tiempo. O cuántas veces, ¿no? A ti te habrá pasado seguro también. ¿Cuántas veces en una reunión, ¿no? Lo que decimos siempre, tú has dicho algo, se ha ignorado, ha ido detrás su nombre, ha repetido lo mismo y de repente todo el mundo, ¡wow! ¡Qué buena idea!, ¿no? Y es como, bueno, a ver. Sí, por eso creo que hay ciertas cosas que también, bueno, obviamente haces por ti, pero hay ciertas cosas que estás representando a un colectivo mayor, ¿no? Hombre, cuando claro, tienes una cierta visibilidad. Claro que sí. Decías que, déjame que lo tenía apuntado por aquí para no olvidarme. Ahora se me ha ido donde lo tenía. Aquí. Gracias, Ariadna y Laia, las dos, la chica de prensa y la ayudante esta de tu equipo. Sí, que sí que justamente era una de las preguntas, Jolines. Toda la semana que hemos estado organizando la entrevista, he estado en contacto con mujeres todo el tiempo. O sea que doy fe que en tu entorno de trabajo lo hacen mucho las mujeres. Y una pregunta, sin caer en el matriarcado, porque yo personalmente no soy pro matriarcado, pero ¿crees que el mundo iría mejor, iría más tranquilo y si lo llevasen mujeres? A ver, yo creo que iría mucho mejor si lo llevasen valores feministas, ¿no? En este sentido, creo que el hecho de todo lo que han tenido que soportar las mujeres, creo que para empezar, el hecho de parir, y mira que yo no soy madre, pero estoy pensando en las guerras, por ejemplo, ¿no? Y bueno, creo que el hecho de parir y que tu hijo se vaya a la guerra, creo que sin despreciar el dolor que puede sentir un padre, creo que eso tiene que ser brutal, ¿no? En este sentido, ¿no? Como dice la canción de Rigoberta, nosotras, ¿no? Las madres que podrían acabar con tantas guerras, y creo que en ese sentido tiene toda la razón. Creo que el hecho de que las mujeres siempre se hayan encargado de la economía doméstica, como si eso fuese cualquier cosa, creo que al contrario, creo que te hace tocar mucho de pies a tierra y de tener pues una economía muy basada en cuáles son las necesidades, en qué tenemos y en qué no podemos gastar por encima de nuestras posibilidades, ¿no? Y cuáles son las prioridades. Y creo que también el hecho de todas las tareas de cuidados, ya sea de nuestra gente mayor o ya sea de los niños y las niñas pequeñas,
creo que también hace pues que haya otro tipo de políticas, ¿no? que son las que ponen la vida en el centro, como siempre decimos, y no otras, ¿no? Yo creo que sí que es cierto que muchas veces nos tildan de duras, porque las mujeres lamentablemente, las mujeres que conseguimos triunfar o conseguimos un pequeño lugarcito en el mundo, ya sea laboral, institucional o en el que fuese, nos tildan de frías. Pero más allá de la frialdad que puedas llegar a tener o la cabeza que puedas llegar a utilizar o lo concienzuda que puedas llegar a ser, yo creo que el hecho de la sensibilidad que tiene una mujer sumaría muchísimo, y de hecho suma muchísimo en empresas que son llevadas por mujeres, en colectivos que son llevados por mujeres, o que tienen esa conciencia feminista, o que dan esos pasitos por el lado de la sensibilidad del feminismo. Es otra manera de ver las cosas. Entonces ahí es donde yo personalmente noto la diferencia. Sí, pero yo al menos no creo que sea una cosa tanto biológica como una cosa de todo lo que nos ha... tal como nos han criado, como nos han educado, ¿no? Los valores en los que nos han inculcado muchas veces, creo que tiene mucho que ver más con lo que nos han transmitido que no con una cosa biológica, ¿no? Y ahora que decías, hay veces que dicen que somos duras y tal. Sí. A mí en este sentido hay un libro de Clara Serra que no sé si lo conocéis, pero que yo lo recomiendo mucho, que se llama Leonas y Zorras, ¿no? Que me encanta. Sí. Y en este sentido, ¿no? Es como, bueno, es que las mujeres también tenemos derecho a ser ambiciosas y también tenemos derecho a ser firmes o a ser duras o a decir las cosas claras, ¿no? Entonces, exacto. Yo creo que en este sentido es lo que tú dices, ¿no? Yo creo que esa firmeza creo que es importante, pero creo que la ternura también lo es, ¿no? Y creo que es plenamente compatible. De hecho, creo que lo tiene que ser. La balanza esa que conseguimos llevar es la que suma muchísimo. Contabas que, bueno, y hacías un poco de hincapié que era una de mis preguntas, porque yo suelo decir en nuestras entrevistas que yo admiro muchísimo a cualquier mujer que se anime a hacer lo que fuera, en muchos ámbitos, y en política concretamente, yo admiro muchísimo a todas las mujeres que han dado el paso por estar delante de un partido, delante de un cargo, delante de otro tipo, de lo que fuera. Te iba a preguntar, ya me diste un poco un pantallazo de lo que opinabas de Inés, pues qué opinabas de un poquito del resto de mujeres que hoy tienen tanta representatividad en la política, porque yo creo que es el momento en el que más representadas estamos las mujeres en política. No sé si lo compartes tú, que lo vives desde dentro, claro, porque yo te lo digo como espectadora. Claro, es que yo tengo la suerte de formar parte de un espacio político en el que, claro, tenemos una alcaldesa en Barcelona como es Ada Colau, pero es que además, bueno, como decía, ¿no? La coordinación del Partido de los Comunes pues son Ada, Candela y yo, somos 3 mujeres. Claro, para mí otro referente es Mónica Oltra, por ejemplo, de Compromís en el País Valencià, en la Comunidad Valenciana. Obviamente Irene Montero como ministra de Igualdad, pero también Yone Belarra como secretaria general de Podemos. Mi candidata dorada para las próximas generales, como es Yolanda Díaz, ¿no? Que yo creo que está demostrando, además, que todas las medidas que está haciendo desde el Ministerio de Trabajo son unas medidas feministas. Porque vamos a ver, cuando tú subes el salario mínimo, principalmente a quien estás beneficiando es a las mujeres, que son las que menos cobran, ¿no? Cuando tú actualizas las pensiones, a quienes más beneficias es a las mujeres, que son las que tienen las pensiones más bajas, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, pedimos que haya más psicólogos, más psicólogas en la sanidad pública, estamos pidiendo también una medida feminista, porque está demostrado, y lo dice la Organización Mundial de la Salud, que las mujeres acabamos teniendo más problemas de salud mental precisamente por la precariedad vital y primero porque hay un supradiagnóstico, ¿no? Esto yo creo que hay algunos expertos que lo dicen muy bien. Es decir, hay mujeres a las que directamente les atribuyen un problema de salud mental cuando en realidad es otra cosa. Pero también es cierto que hay mujeres que viven en una situación de tal precariedad vital que obviamente eso también pasa factura a nivel de bienestar emocional, ¿no? Exactamente. Entonces creo que te cargas y al final pues sale por algún claro. Y me has hay distintos ámbitos. Sí, dime. Me has hablado de las tuyas, pero ¿y las otras? ¿Y Isabel Ayuso? ¿Y qué tal? ¿Qué opinas, Cayetana Álvarez? Pues mira, ¿qué opinas de que tengan el espacio, de que tengan su lugarcito y de que se lo ocurren a su manera? Más allá de la condición política, del pensamiento político, que indudablemente no lo compartes. Ahí no hace falta la pregunta.
pero... Obviamente que no lo comparto, pero también te digo una cosa. Para mí es importante, cuando hablamos de qué es la feminización de la política, yo siempre digo que es hacer políticas feministas, ¿no? De nada me sirve una mujer que no haga políticas feministas, ¿no? Vale. Pero ni un hombre tampoco, ¿vale? Sí. Entonces, claro, para mí, por ejemplo, despedir a sanitarios y privatizar la sanidad es todo lo contrario a una política feminista, que no son políticas de cuidados, ¿no? Para mí una política feminista es cuidar la sanidad pública, que es la que nos salva la vida, ¿no? Entonces, en este sentido, para mí Isabel Díaz Ayuso no hace una política feminista, ¿no? Si finalmente se demuestra pues que hubo casos de corrupción con la venta de las mascarillas, y no me quiero poner como muy politiquera, pero quiero decir, es que es política, quiero decir, es que, no, me refiero que es que, claro, o sea, si finalmente se demuestra que hay un caso de corrupción con el caso de las mascarillas, en los peores momentos de la pandemia, para mí esto es todo lo contrario, o sea, del feminismo, de la ética, de la decencia y de lo que tiene que ser la política. Exacto, ya escapa al feminismo en sí, ya es otra historia, ya es una cuestión, es una cuestión de otro tipo de valores, ¿no? Claro, para mí, no sé, políticas que aunque no sean de mi espacio político, hagan políticas feministas, desde la diferencia, pues obviamente que tienen adelante, pero que, por ejemplo, Margaret Thatcher pues tuvo el valor de ser, ¿no?, primera ministra en su momento en Inglaterra y tal, en todo en contra, pero claro, ¿de qué me sirve? Que quiere decir que fuese una mujer la que estaba ahí, ¿no? Cuando realmente fue la de los recortes, la precariedad, la del neoliberalismo. Quiero decir, ¿de qué nos sirve esto, no? Quiero decir, yo quiero mujeres, obviamente, y quiero políticas feministas, ¿no? Para mí una cosa tiene que ir acompañada de la otra. ¿Y tú crees que esto que se da en el mundo de la política, de tanta presencia femenina, o al menos de tanta diferencia a años atrás, a 10 años atrás, por decirte una fecha, repercute en la sociedad? O sea, es lo mismo, la misma presencia esta que se está dando en política, se traslada a la sociedad en sí, se traslada a los cargos públicos, tanto públicos como privados de las empresas. ¿Crees que la mujer, por su propio peso, como entra en política, entra también en otros ámbitos? ¿O ha entrado durante los últimos años en otros ámbitos? Creo que empuja. Creo que sí que es cierto que en política va un poquito más rápido. Aunque es cierto que ahora tú me comentabas, ¿no? Parece que en la política últimamente hay muchas mujeres. Sí, pero si, por ejemplo, miras los últimos candidatos a la presidencia de las elecciones generales, ya me dirás dónde estaban las mujeres, ¿no? Exacto, ahí donde ves ahora miras las presidencias de los grupos parlamentarios en Cataluña, ¿no? Yo me acuerdo de las elecciones de hace un año, éramos muy pocas mujeres. Exacto. Éramos menos de un tercio, ¿no? Bueno, entonces, tú misma lo has dicho, cuando Inés Arrimadas era la única que empezaba a dar brotes de una mujer en medio de tanto... Claro. Bueno, sí, por eso. Entonces... Lo que pasa es que ahí sí que es cierto que yo noto déjame, que aquí me está sonando que tenemos seguidores nuevos que se están sumando al Twitch y no digo nada y es de agradecer. O sea, muchísimas gracias por estar escuchándonos, pero es que yo estoy hoy ensimismada en la conversación y no estoy mucho por el chat. Sí que es cierto lo que te decía, que yo quiero pensar que la política es un primer paso y que luego por detrás vendrán también cargos públicos y vendrán también cargos privados en empresas, porque quieras o no, entiendo que es el devenir. Entiendo que hoy por hoy, por fin, al menos en la sociedad europea, el feminismo ha dado un gran paso que implica ya estamos aquí, ya nos hemos ganado espacios, ya deja de ser, al menos a mi entender, deja de ser el cupo obligatorio de que haya una tía en un sitio o X tías en un sitio, y empieza a ser verdaderamente el valorar quién tiene mejores valores para cubrir un sitio, sea hombre o sea mujer. Entonces, dime. No, es que aquí a mí hay veces que, no recuerdo, que hizo una reflexión que a mí me parecía muy interesante, ¿no? Ahora mismo, ojo, y yo creo que hay mujeres que están preparadísimas, quiero decir que esto no cuestione lo que voy a decir, ¿Sí? Pero todos los tíos que están ocupando sitios de responsabilidad son súper mega cracks, de verdad. No. O sea, yo te puedo decir unos cuantos que no. Claro, y lo que pasa es que ellos han llegado ahí por una serie de redes informales, bueno, no sé, porque eran amigos de no sé qué, porque luego se tomaba una cerveza hablando de fútbol,
o porque resulta que él no quería ser padre y se ha castigado a la mujer porque quería ser madre, ¿no? Que todavía sigue pasando barbaridades de este tipo, ¿no? Lo digo porque me acuerdo que alguna vez una feminista conocida, no me acuerdo quién era, que decía, bueno, es que creo que las mujeres también tenemos que reivindicar nuestra cuota de mediocridad. Es decir, ojo, que no estoy diciendo con ello que no haya mujeres súper preparadas, ¿eh? Lo que estoy diciendo es, bueno, va un poco relacionado también con lo del síndrome de la impostora. O sea, es que parece que para que nosotras lleguemos a un puesto de responsabilidad, o sea, es que no tiene que haber nadie en la tierra que haga mejor eso que tú. Y es en plan, a ver, relájate, que a todo se aprende además. O sea, que creo que tenemos que ser un poquito, bueno, más comprensivas, que creo que todo es un proceso, ¿no? Entonces, estoy convencida que la política, como dices, es una avanzadilla muchas veces, también por el tema de las cuotas, y eso acaba siendo un reflejo en la sociedad, pero es que, claro, si tú miras las universidades, hay más mujeres que hombres en las universidades, generalmente, como media. Obviamente, luego depende de las carreras, ¿no? Luego nos sigue pesando la obligación, que mira, te iba a preguntar justamente eso, vamos a ese tema que me generaba duda. ¿Sientes obligaciones? ¿Sientes la obligación de algún día ser madre, de tener o no tener pareja, de triunfar? ¿Sientes esas obligaciones? O sea, ¿sientes ese peso? Pues depende. O sea, has tocado como 3 temas que son muy distintos. Yo me acuerdo que hubo un momento de mi vida que hace muchos años, no tenía trabajo, no tenía hijos, no tenía pareja y era súper feliz, ¿no? Y todo el mundo pensaba que era una desgraciada y yo era muy, muy feliz, ¿no? Con lo cual yo creo que son procesos muy internos y muy personales. En el tema de la pareja no lo siento en absoluto como una obligación. A veces tengo pareja y a veces no tengo pareja. Quiero decir que depende del momento vital y de la persona con la que estés, pues empiezas una relación. Cuando esa relación deja de hacerte feliz, ¿no? O de sumar, o dejáis de crecer juntos, o bueno, cualquier motivo, pues sí, claro, esa relación se acaba, quizá estás un tiempo sola y estás muy a gusto, también te lo tengo que confesar, y luego se te acaba cruzando otra persona y empiezas otra relación si te apetece o no. En el caso de los hijos no lo siento en absoluto como para nada como una obligación, no es un tema que me pese, me lo he planteado en algunas ocasiones, yo no soy madre y no sé si lo seré, también te lo digo, y es un tema que no me sulfura. Y lo del éxito, cada vez menos. Sí, o sea, digamos que yo me siento satisfecha, la verdad, con lo que estoy haciendo, pero no por autocomplacencia, sino porque al final creo que el éxito va cambiando mucho su significado en función de tu momento vital, ¿no? Entonces yo creo que hay un momento vital en el que tú necesitas mucho demostrar. A eso me refería. Si te pesaba el seguir. Y yo en ese sentido, bueno, sí que me he sentido en otros momentos con la necesidad de demostrar, sobre todo cuando estábamos en campaña electoral, cuando, ¿no? Según fue evolucionando el último año, ¿no? Y al final está bien que no siempre pensemos en cómo nos ven los otros, pero al final es de alguna manera un proceso inevitable, ¿no? Y me acuerdo cuando acabó la campaña que hubo gente que dijo, pues mira cómo ha crecido, ¿no? Pues mira qué sorpresa ha dado Jessica, ¿no? Y en el fondo tienes tu orgullito que dices, bueno, pero ¿qué os pensabais? Quiero decir, ¿no? Que al final solamente un señor entrajetado y encorbatado puede hacer un buen debate, ¿no? Exacto. Bueno, y entonces es como, bueno, mira, chicas, por mí y por vosotras os hemos quedado dignas, ¿sabes? Hombre, has quedado déjame decirte que has quedado muchísimo más que digna, Jolines. Has sentado un precedente importantísimo no solo en el feminismo, sino en lo que decíamos al comienzo del programa, en la normalidad del feminismo, en que no hace falta ser la mega triunfadora que a rajatabla deja de hacer todo lo que debería hacer para centrarse en la política en este caso, o en su carrera, o en lo que fuera, desde la cotidianidad consigues hacer lo que se nota que te gusta. Ya luego puedes coincidir o no en la línea política, pero es cierto que lo que se ve desde fuera es que lo que haces te gusta y lo haces tan cotidiano que entonces mola, por así decirlo, ¿sabes? Como... Pues gracias. No, yo creo que al final, ¿no? Lo que hablábamos antes de lo del feminismo es un proceso, es un aprendizaje. Creo que al final la finalidad es como empoderarte, ¿no? Y para mí no hay mayor empoderamiento que ser tú misma.
Entonces, pero es difícil muchas veces. Es algo súper complejo, exacto, pero que creo que es como el camino, ¿no? Y entonces yo, hay veces que digo, pues mira, a tomar por saco, decido que ya no me tinto más el pelo, ¿no? Vale, lo llevaba rojo y ahora pues yo soy más rubia, pues... Y pues para mí estos son como pequeños pasos de, oh, y los carteles de campaña y tal. Mira, es que me da igual los carteles de campaña. ¿Sabes? Es que ahora no me apetece y necesito como ser yo, ¿no? Pues si yo digo tacos, pues hombre, a ver, con una cierta mesura, pero tampoco voy a cambiar mi manera de hablar, ¿no? Exacto, o si yo, obviamente, en algunos temas me siento muy segura y en otros temas me siento muy insegura, y creo que le pasa al resto de los mortales, no tengo por qué fingir que me lo sé todo, ¿no? También un ejercicio de honestidad también es un ejercicio de empoderamiento y de decir, mira, es que de esto no sé. Exactamente, exacto. Pues vamos a ponernos un poquito seria, porque a nosotros el feminismo el que lamentablemente, porque bueno, hemos nacido donde hemos nacido y hemos crecido como hemos crecido, pero la situación que tenemos, tú, yo y muchas mujeres y mucha de nuestra audiencia, es desde un colectivo de mujeres, primero mujeres europeas, blancas, universitarias, con una inteligencia o un grado de formación medio alto. Pero también me gustaría traerte cuestiones que van más allá de las nuestras, ¿sabes? De las que hemos hablado hasta ahora. Tenemos, por ejemplo, con nosotros tuvimos una activista, Anásara, que no sé si la conoces por redes, es una activista saharaui. Es una, nunca mejor dicho, activista, porque no para, no se está quieta nunca. No, es imposible hablar con Násara porque está siempre haciendo una cosa distinta y siempre está involucrándote en lo que hace, y eso es notable, porque claro, ya no hace falta, ¿sabes? Es de valorar. Y ella nos trasladaba plantearte si eres consciente de la problemática y las escasas herramientas del sistema a las víctimas del machismo tan cruel que lamentablemente llega a ser el musulmán, ¿no? Y si creías que hay algunas herramientas o iniciativas o proyectos, si en algún momento habías estado en medio, te planteas estas opciones o cómo lo ves desde el sitio que ocupas, si te ha pasado por la cabeza, si te lo han planteado, si hacéis políticas, si tenéis proyectos. Pero entiendo que estamos hablando de en Cataluña. Sí, en Cataluña. Vale. Bueno, si sabes yo algo sobre... que se hace a nivel España, indudablemente que también. Vale, sí, pero... O sea, yo para mí, este tema, ¿no? Y hablando de lo que comentábamos antes, ¿no? De la situación de privilegio que nos ocupa, ¿no? Sí. Para mí aquí lo más importante es como generar posibilidades de empoderamiento sin tener una mirada etnocentrista. Es decir, yo no me siento en condición de ir a decirle a nadie si lo que hace está bien o está mal, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es ofrecer condiciones de posibilidad para que puedan elegir, ¿no? Y yo creo que en este sentido, me refiero a la religión musulmana, pero me podría referir a otros colectivos, ¿no? Entonces yo creo que en este sentido, creo que sin duda, creo que muchas veces, no solamente por el tema de la religión, sino también porque muchas veces hay un aislamiento social por problemas, ¿no? Por diferentes idiomas, porque a la hora incluso de la asistencia sanitaria pues hay problemas, porque muchas no pueden tener asistencia sanitaria sino a través de urgencias, y muchas veces con el tema ginecológico hay unas diferencias culturales pues bastante grandes a la hora de abordarlo. Entonces yo creo que aquí el tema de los servicios sociales, que además me consta que, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Barcelona se están poniendo en marcha muchísimas políticas que son antirracistas, porque esto, bueno, al final nosotros entendemos el feminismo desde una perspectiva, ¿no? Que es interseccional, que va a todos los focos de desigualdad y que obviamente el que estás planteando es uno de ellos, ¿no? Yo creo que no hay nada como el acompañamiento y como los servicios sociales y como oficinas especializadas, ¿no? Con personas que están formadas en mediación intercultural, y en este sentido, como digo, cada euro que se invierte en políticas sociales repercute generalmente en las mujeres. De hecho, 7 de cada 10 euros que se invierten en políticas sociales van destinados a mujeres y los colectivos que están en una situación más complicada. Te hablo en este caso del Ayuntamiento de Barcelona. Luego también tenemos el tema, perdona, te iba a decir, el tema de la vivienda. Por ejemplo, ahora mismo las
no me gusta llamarlas víctimas, ¿no? Las supervivientes de las violencias machistas tienen graves problemas en Cataluña para poder salir de la casa del agresor, porque no hay suficientes pisos, centros donde acogerlas, ¿no? Y depende mucho del ayuntamiento. Y creo que es una falta de equidad brutal la que hay, por ejemplo, entre las mujeres que padecen, ¿no?, la violencia machista o la violencia física machista en Lleida, por ejemplo, sí, a diferencia de la que lo puede sufrir pues en Pineda de Mar o en Barcelona, donde el ayuntamiento pues responde y pone medios, o en Tortosa, en Terres de l'Ebre, ¿no? Entonces, o sea, creo que esta desigualdad... Discúlpame, ¿quieres decir que hay más agilidad en Barcelona o que al haber más casos es más complicado? No, fíjate, hay más casos, pero hay muchos más recursos. Vale. O sea que... Y en cambio, claro, entonces, digamos que los ayuntamientos están cubriendo lo que no hace el gobierno de la Generalitat. Vale. Entonces, en función de los recursos que tiene el ayuntamiento, que me consta que hay ayuntamientos que tienen muy buena voluntad, pero que tienen un presupuesto muy bajito, pues no pueden ofrecer, ¿no?, todos los recursos que se necesitan. Bueno, todo será seguir trabajando para ello, ¿no? Porque absolutamente, si hay algo, o sea, si hay algo por lo que luchar y por lo que defender, es que si alguien tiene una situación de violencia en su casa pueda salir de ahí. Tanto decimos que den el paso, tanta política y tanta campaña porque nos avisen, porque nos hagan señales, porque nos digan cómo ayudarles, que claro, luego hay que mojarse y ayudar efectivamente, porque si no... Sí, y en este sentido sí que me gustaría añadir, porque creo que es importante, que también a raíz de la pandemia todas las víctimas de violencia machista empezaron a cobrar el ingreso mínimo vital, ¿no? O sea, desde el Ministerio de Igualdad. Creo que es una medida importante precisamente para acabar con esta dependencia económica, obviamente, de las supervivientes. Que es una pata. Lo que pasa que también es cierto que hablabas también de la ayuda psicológica y de la psicología en la salud pública, y es otra pata que en la cual la sociedad pues hace hueco, no, vamos, es que no, es muy complicado. Hace aguas. Es muy complicado encontrar atención psicológica desde una situación estable, desde la inestabilidad que viven estas mujeres o familias, porque no nos olvidemos que no son solo mujeres las que viven en estos entornos. Claro, ya es bastante complicado por llamarlo de alguna manera, no hay más. Pero bueno, lo suyo es que se intente hacer más cada vez, que se sepa que existe y que se vaya por más, porque es el camino, al menos, entiendo. Y que, como dices, al final es una cuestión de recursos. Es decir, yo creo que la voluntad está muy bien, los discursos están muy bien, pero al final hay que poner pasta. Es decir, hay que poner dinero para centros, para ofrecerles una alternativa laboral a las mujeres, para atender a sus hijos, que en muchas ocasiones, si ellas están trabajando, pues no pueden estar haciendo dos cosas a la vez, claro, un techo. No, complicado. Dice aquí Pilar por el chat, habría que incrementar presupuesto para salud mental, necesitamos esa herramienta urgente. Sí, era un poco, exactamente, es un poco eso, parece que la pandemia nos hizo ver a todos que la salud mental es importante. La salud mental siempre fue importante y viviendo en la sociedad que vivimos, en un dicho primer mundo que vivimos, debería ser una prioridad, debería ser tan importante cuidar la salud física como la salud mental, en el mismo parámetro, ¿no? Es que si no, no hay salud. Es que si no, no hay salud, es exactamente, ¿no? Tan importante o más en muchos casos que la física. Pero parece que no nos damos cuenta, o que no nos dábamos cuenta. Antes de la pandemia nadie hablaba de salud mental. Es que lo que no puede ser, Jess, es que tú ahora mismo vas a cualquier centro de salud de Cataluña a pedir hora con el psicólogo, con la psicóloga, porque tienes ansiedad, porque no te encuentras bien, porque tienes angustia, porque tienes un trastorno de alimentación. Bueno, es que hay múltiples casos, o porque estás en un duelo, por mil cosas. ¿Sí? Y te dan hora cada media hora, o sea, media hora cada 2 meses.
ese es el nivel, ¿no? Y claro, entonces nosotros en diciembre negociamos unos presupuestos con el Gobierno de la Generalitat con algunas prioridades muy, muy claras y precisamente incrementar el número de psicólogos y de psicólogas era uno de los pilares imprescindibles, ¿no? Porque además la vida, bueno, o sea, la vida en general pues es dura, pero es que hay momentos, y con la pandemia yo creo que todavía se ha agudizado más, pues que aún se agrava, ¿no? Yo creo que con la pandemia se hizo visible, tan sencillo como que se hizo visible, porque en realidad el problema ya estaba y ya existía, solo que, lo dicho, parece que la salud física es más importante que la mental. Sí, yo creo que se hizo visible y lo comparto, pero sí que creo que el tema de sumar una crisis tras otra, o sea, todavía nos agotó más. Es decir, veníamos arrastrando la crisis de 2010, 2008, cuando parecía que empezábamos a levantar cabeza, viene una pandemia, ¿no? Con unas cifras de muertes brutales, con una inseguridad y una incertidumbre tremenda a nivel laboral, con un miedo que teníamos de salir a la calle. Creo que eso, bueno, todavía carga más, con familias, ¿no? Que los padres, las madres tenían que trabajar en casa cuidando de los niños, con los ancianos en casa, con el miedo a poder a contagiarlos. Bueno, yo creo que todo esto agravó y ahora, además, cuando parecía que ya nos estábamos recuperando de la pandemia, el impacto de la guerra de Ucrania, ¿no? La invasión de Rusia en Ucrania. Y de repente se dispara el precio de las energías, empiezan a faltar algunas materias primas y claro, y la gente dice, hostia, es que llevamos 3 crisis que no levantamos cabeza, ¿no? O sea, muchos años con 3 crisis que no podemos respirar y creo que todo esto pasa factura, además de que tenemos un sistema que es cruel, que castiga, que es como darwinismo social, ¿no? Es un poco la ley de la selva. Creo que precisamente con la pandemia hubo algunos cambios de chip en este sentido y que una vez ha pasado los momentos más graves, algunos parece que se quieren olvidar. Es en plan, mira, ¿no? Sí, eso ahí iba, porque entiendo que por lo que me estás contando y un poquito porque, bueno, porque sois el partido que gobierna en el Ayuntamiento de Barcelona, a nivel ayuntamiento están concienciados y vais por el camino, pero ¿crees que a nivel de la Generalitat, o sea, si el gobierno de la Generalitat fuese otro, o si os prestase atención, o si tuviese más participación, se podría hacer más allá de partidas de dinero, que todos sabemos que el dinero ayuda y que el dinero siempre es el primer paso a generar el resto. Pero ¿crees que la mentalidad a nivel Generalitat debería ser otra, más allá del presupuesto? Pues para mí es evidente. Quiero decir, yo creo que una de las cosas aparte que nos vienen diciendo los jóvenes y las jóvenes en las calles, es gente que nos estáis dejando un mundo que no podremos respirar. O sea, que es que tenemos los mares cada vez más llenos de plástico, que el aire está cada vez más contaminado, que nuestros niños pequeños, ¿no? Cada vez tienen más asma, más bronquitis. Quiero decir, ¿no? Hablando del Fridays for Future, por ejemplo, ¿no? La gente joven que dice, bueno, no tenemos un planeta B. Y en cambio, en medio de toda esta crisis, de esta emergencia climática, nos encontramos con un gobierno de la Generalitat que lo que quería era ampliar el aeropuerto del Prat. Menos mal que la ciudadanía organizada dijo no. O sea, porque eso son más emisiones de CO2, bueno, es que es insostenible, que nos quiere montar unos Juegos Olímpicos de Invierno en el Pirineo, cuando la gente del Pirineo tiene muchísimos problemas. Es decir, es que falta trabajo, faltan escuelas, faltan hospitales, falta transporte público. Eso sí, hay unas pistas de esquí que son deficitarias y que tiene que asumir el gobierno de la Generalitat y que mantenemos entre todas y todos. Entonces, bueno, tú me quieres montar aquí unos Juegos Olímpicos de Invierno en 2030 en el Mediterráneo, que no sabremos si habrá nieve. Pues, y luego aparte un proyecto en Tarragona, ¿no? Lo del Hard Rock, el Barcelona World, que es el casino más grande de Europa. O sea, cuando estamos viendo los grandes problemas que hay en nuestros barrios con la gente joven, con las casas de apuestas. O sea, porque que este tema... sí, lo de la casa de apuestas es vergonzoso. Es vergonzoso que tengan tantos espacios en los medios y parece que eso no genera adicción y parece que nuestros niños pueden vivir pensando que se van a hacer ricos apostando dinero. O sea, parece que fuera una tontería. Y luego a los padres es a los que nos tocan lavarle la cabeza por el otro lado, traduciéndole que no, que eso no es así, que la guerra está contra el tabaco en medios,
pero que no está contra la ludopatía. Es increíble. En ese punto es que lo vivo. En ese punto es... Y ¿sabes lo que la sensación que a mí me da como ciudadano? Y esto sí que se traslada también al feminismo, es que hay tanta hipocresía en este nivel, hay tanto político, gobernante o dirigente o como le quieras llamar, que defiende la anticontaminación, que defiende a los animales, que defiende el feminismo, pero solamente puertas afuera, porque en realidad no ves ya no solo un acto ni de gobierno ni iniciativa, sino que no ves un pensamiento que vaya acorde con nada, absolutamente con nada de lo que nos está hablando y llenándose la boca. Entonces, claro, lo que yo creo es que ahora mismo nos enfrentamos a que el feminismo está tan de moda, el feminismo, la salud, la psicología, como decíamos, la salud psicológica, la defensa del maltrato animal, o sea, todo está tan de moda que todo el mundo se quiere subir al carro y todo el mundo se llena la boca con las mismas palabras. Pero claro, luego en los actos, en realidad, y ahí es donde te digo que toca el feminismo, muy pocos son los que verdaderamente lo llevan a cabo. Claro. ¿Y qué pasa, no? Con lo que estás comentando, ¿no? Que los hechos van por un lado, las palabras van por otro lado. Y eso pasa con la emergencia climática, con el feminismo, con el discurso animalista, pasan por un montón de cosas. Bueno, que cada vez, y esto es un gran peligro, la gente está más alejada de los políticos, de las políticas y de las instituciones. Y se está creando un ambiente de cabreo generalizado, de decepción generalizada con los políticos, que entonces llega la extrema derecha, hace así, suelta dos frases y capazo de votos. Entonces, al final, para mí la coherencia es un valor. Es un valor porque me la creo, pero creo que también es un valor para poder tener una política decente en los próximos años. Sí, sí. Porque claro, es que nos estamos jugando la democracia. Aquí te hacen una pregunta, bueno, entiendo que te están haciendo una pregunta a ti. Kimet65 dice, ¿cree que al final tendremos una ley de vivienda adecuada y un control de los precios del alquiler para que se pueda vivir en las ciudades a precios dignos? ¿O el PSOE hará que al final acabe la legislatura y no se apruebe? Supongo que está hablando a nivel Cataluña, ¿no? Hay una ley que se está tramitando ahora mismo en el Congreso, que es la Ley de Regulación de los Alquileres. Entonces, por eso yo creo que se refiere al Partido Socialista. Sí. Entonces, aquí lo que nos encontramos es que uno de los acuerdos del Gobierno de coalición de Unidas Podemos, en Comú Podem y el Partido Socialista es una ley para regular el precio del alquiler. ¿Qué vemos? Bueno, pues que el Partido Socialista pone trabas. O sea, con la hipocresía aquella de la que acabamos de hablar, ¿no? Sí. Entonces, con la misma que pone trabas, con la misma que nosotros estamos entre ceja y ceja para que esta ley salga adelante. Insisto, además, no es una ley que nosotras nos queramos apropiar, es una ley que han impulsado también y que recoge muchas de las propuestas que hacen el sindicato de inquilinas, que hace la plataforma de afectados por la hipoteca, es decir, que todas las entidades en defensa del movimiento de la vivienda obviamente están reclamando una ley para regular el precio de los alquileres. Al final es una cuestión, yo creo que es una cuestión tan de sentido común que tiene que caer por su propio peso. Entonces, mira, ya te digo, con la misma resistencia que ellos trabajen, nosotros nos empecinaremos para que eso salga adelante. Ahora mismo estamos en periodo de enmiendas, se está negociando y lo que pedimos es que todo el mundo nos acompañe en esta negociación, pues para que eso sea así. Dice Kimet65 que a nivel estatal, o sea, que entiendo que él lo preguntaba a nivel estatal. Es lo que te comentaba, es en el Congreso de los Diputados, por eso es un acuerdo del Gobierno de coalición. Al PSOE, bueno, hay que presionarlo y hay que arrastrarlo, ya lo sabemos, ¿no? Quiero decir. Me pensaba mientras tú comentabas y me hacías el alegato como quien dice, ¿es frustrante trabajar en el Parlamento? ¿Es frustrante toda esta lucha continua por convencer y por enmendar y por cambiar y por conseguir leyes y por cambiar cosas? Pues supongo que como todos los trabajos. Creo que, o sea, yo no tengo una visión idílica ni mucho menos de la política institucional, pero tampoco la condenaría demasiado. ¿Por qué? Pues porque igual son meses de muchísimo trabajo desagradecido, invisible, peleando para que
a través de un titular de un medio de comunicación el gobierno te escuche, porque muchas veces las cosas van así, ¿sí? Pero de repente consigues negociar unos presupuestos. Haces que Cataluña tenga unos presupuestos para mejorar en transporte público, en tener más recursos para la salud mental, en que negocias también pues, para que se garantice el derecho al aborto con una cierta equidad en todo el territorio de Cataluña, para que haya más pisos en la bolsa de emergencia habitacional. Entonces, cuando de repente apruebas un presupuesto, aunque no son tus presupuestos, pero consigues ciertas partidas que, con materias y con temas que son súper sensibles y que crees que son imprescindibles, pues esto lo compensa, ¿no? O cuando de repente al final empujas y arrastras al gobierno a que haya un decreto de energías renovables que las necesitamos como el agua para vivir, y después de 10 años de desierto en energías renovables dices, bueno, pues hemos conseguido esto. No es como si estuviésemos gobernando, ni mucho menos, pero vas teniendo tus pequeños... Claro, exactamente. Te tengo que hacer una pregunta, te voy a meter en un jardín, que ya sé que esta pregunta es comprometida, pero quiero saber qué opinas de ello y no puedo guardármela porque es una opinión muy, bueno, porque muchas feministas tenemos una opinión muy abierta, otras tienen una opinión muy radical. Pero ¿qué opinas de las trabajadoras sexuales y qué opinas de legalizar o no la prostitución? A ver, yo creo que para mí no es tanto un debate entre abolicionistas y regulacionistas, sino que para mí el debate o el foco tiene que estar puesto en que todas las políticas que se hagan no contribuyan a una mayor vulnerabilidad de las mujeres, ¿no? Para mí este tiene que ser el foco. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y donde todas estamos absolutamente de acuerdo, estoy convencida, si no, no tendría ningún sentido, es con el tema de la trata, ¿no? La trata, la explotación, quiero decir, yo creo que aquí, o sea, que es la mayor parte de la prostitución. O sea, yo creo que tampoco nos podemos llevar a engaño. Bueno, es lo que genera el negocio, es lo que genera el negocio, no hay más. En ese punto es exactamente igual que la droga. Si la droga fuera legal, sería tabaco, y ya no habría el negocio que hay por detrás. Pero ¿cómo haces para dar el primer paso y quitar eso para luego poder legislar y llegar al fondo? Claro. Yo creo que el tema de la trata es clarísimo. O sea, de hecho, el gobierno central, desde el Ministerio de Igualdad, está trabajando en una ley de trata, ¿no? Entonces, yo creo que esto es lo primero que se tiene que hacer. Yo creo que también es importante no criminalizar a las mujeres, no criminalizar a las trabajadoras Por eso sexuales, ¿no? ahí va un poquito la pregunta, porque sí que es cierto que hay un colectivo, no digo político, digo en la sociedad, hay un colectivo que es muy denigrante de cara a una mujer. Y yo conozco, y tengo no amigas, porque no, pero trabajadoras sexuales que defienden su trabajo y lo sienten como un trabajo. Entonces, claro, ahí es donde, ¿por qué otra persona tiene que venir a decirle que no está haciendo lo correcto, que eso no es trabajo? Claro, yo creo que en estos temas, bueno, a mí cuando entramos en moralidades no me gusta, ¿no? O sea, yo creo que se tienen que ofrecer, como decía antes, ¿no? También todas las condiciones, ¿no? Todas las condiciones de posibilidad para que esas mujeres puedan escoger, ¿no? Entonces, creo que obviamente hay que acabar con la trata, creo que se les tiene que ofrecer una alternativa profesional. A partir de ahí, oye, yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer, ¿no? Siempre que esté... quiero decir, para mí esto es importante, ¿no? Yo creo que no podemos infantilizar, o sea, ni quiero infantilizar ni quiero criminalizar. Pero también creo que es importante, o sea, porque hay algunos que están frotándose las manos esperando a que el movimiento feminista pete. Es decir, a que el movimiento feminista se rompa, ¿no? Y creo que es importante no caer en sus redes. Es decir, creo que por un lado estamos de acuerdo en la mayoría de los temas y creo que aquí es donde se tiene que avanzar. Creo que hay 2, 3 temas que son los más espinosos y donde quizá nos cuesta más encontrarnos. Creo que incluso, aunque no estemos de acuerdo en todo el proceso, creo que hay una gran parte del camino en el que sí que estamos de acuerdo y creo que aquí es donde tenemos que avanzar y creo que son debates que están abiertos. ¿Sabes lo que la lectura que me gusta o la lectura que me encantaría que todas tuviésemos es que no estamos de acuerdo, pero estamos juntas? Que el primer paso es estar juntas, más allá de cualquier... es que es lógico que no estemos de acuerdo, somos muchas y venimos de distintos contextos y tenemos distintos problemas y distintas soluciones. No pensaríamos, si fuéramos todas unos robots corriendo detrás de las radicales o de las no radicales o de la abolicionista o de la defensora, no,
pensamos distinto, pero el punto es que más tarde o más temprano nos pondremos de acuerdo o no, pero seguiremos estando juntas, seguiremos siendo un colectivo feminista. Con sus ramas, sí, claro, por supuesto, sí, hasta un partido político tiene sus ramas. A mí no me diga que todos los políticos que están dentro de un partido piensan igual, es imposible. Pero bajo un mismo paraguas, que es el feminismo. Y sobre todo, es lo que tú dices, y sobre todo podemos discrepar y podemos debatir, pero yo creo que con respeto y con cariño, ¿no? Yo creo que hemos visto o hemos vivido situaciones o momentos que a mí no me han gustado particularmente, ¿no? Y para mí uno de los pilares esenciales del feminismo es la sororidad. Y es el respeto, como no podría ser de otra manera, ¿no? Entonces, yo creo que en este sentido, como digo, ¿no? Creo que con la mayoría de los temas estamos de acuerdo, creo que en el objetivo final estamos de acuerdo. Es decir, que es la igualdad. Exactamente, en el objetivo final estamos de acuerdo. A mí, mira, personalmente estuve en la manifestación de Madrid, porque este año decidimos con el colectivo este que tenemos, del que haces tía, ir a Madrid, a la manifestación. Primero, lo voy a repetir porque lo voy a repetir incansablemente, me sorprendió y me llenó de orgullo la cantidad de crías que había. O sea, era una manifestación de juventud. De hecho, no había contadas con las manos las mujeres de más de 30 años ahí. Era impresionante. No me sentó nada bien la segunda manifestación o que se desdoblara porque las radicales decidieron. Pero yo parto en cualquier aspecto desde el respeto. Y si hay 5, 10, 20, 50 o 1 millón de mujeres que deciden que su pancarta es el radicalismo feminista, pues el respeto por sobre todas las cosas. No hay más. Claro. Pero eso no las hace ser menos feministas, ni a mí ser menos tampoco, indudablemente, ¿eh? Claro, es ahí a donde voy y es ahí creo que sí, que lo que tenemos que tener muy clara todas es que estamos juntas en esto y que da igual lo que dinamiten y que da igual lo que nos quieran vender y que da igual lo que nos quieran hacer discutir y pelear entre nosotras. Iremos a la misma, siempre. Exacto. Y yo creo que se ha demostrado, ¿no? Que ya ya llevamos unos años de auge, ¿no? De movimiento feminista, que se ha demostrado que no es una anécdota, es decir, que no ha vuelto a ser minoritario, es decir, que ha venido para quedarse y que obviamente cuando lo atacan de la manera que lo atacan a algunos, yo creo que es porque son muy conscientes de la fuerza que tiene. Exacto. Y de los cambios que produce, ¿no? Exacto, es miedo. Entonces, cuando se ataca de la manera que se ataca, es como se ataca a cualquier colectivo o a cualquier punta de un iceberg que ven que va a doler, que va a hacer daño o que va a conseguir cosas que a mí me van a sacar de mi estado de bienestar. Es miedo. O sea, yo lo tengo clarísimo que es miedo. Lo que pasa es que es cierto que no nos tenemos que dejar comer la cabeza, indudablemente. Sí. Pues Jessica, te he entretenido 1 horita larga. ¿Hay algo que nos quieras contar? ¿Hay algún proyecto? ¿Hay algo que quieras compartir? ¿Hay algo que quieras, no sé, para cerrar el programa? ¿Hay algo tuyo que quieras compartir con el colectivo feminista, con el Asestía, con lo que tú quieras? Es que estoy muy feliz. A ver, no he parado de hablar. O sea, es que creo que incluso tú a veces hablabas y yo hablaba por encima de ti. O sea, lo siento, perdonadme, pero es que estaba como súper encantada aquí. La idea es que, ya te lo dije, la idea es que estés cómoda y la idea es que nos cuentes cómo es Jessica de tú a tú, que eres muy transparente, ¿eh? Que sincera, la noción que se tiene de ti es la transparencia. No solo soy yo la que hablo, hay compañeras que me han transmitido lo mismo, pero igualmente yo creo que hemos conocido un poquito más de ese feminismo que te titula en redes, feminista periodista. Y yo encantada de la vida. Cuando quieras, aquí tienes el espacio. Cuando tengas algo que publicar, que defender, cuando necesites ayuda, cuando necesites voz, que tienes muchísima, pero bueno, nuestro pequeño granito de arena y nuestro espacio lo tienes. Muchísimas gracias, no solamente por hoy, sino también por todo el trabajo que hacéis, por el podcast, porque es que al final, bueno, necesitamos estos espacios, ¿no? Y sobre todo lo que tú dices, es como con cariño, ¿no? Con respeto, y creo que eso es crucial, ¿no? Y desde la diversidad. Y creo que es la manera más constructiva y creo que poco a poco vamos sumando todas, ¿no? O sea, que agradecida por todo el trabajazo que hacéis.
Muchas gracias. Pues mira, me das el pie, que siempre me olvido y que la producción siempre me dice, pide que nos sigan, pide que además de vernos, nos sigan, porque es eso lo que nos hace y lo que nos da un poquito más de fuerza y lo que nos pone por delante y hace que gente que no nos veía nos vea y quiera estar y quiera compartir y pues eso, seguirnos, como dicen, seguirnos, ¿vale? Suscribiros, que es gratis suscribirse, que quien tiene Amazon se puede suscribir. Y me dice Pilar por el chat, te lo dije, Jessy, que es muy guay. Pilar es activista en Tarragona, en Vilaseca. Y cuando le dije que venías, me dijo, es adorable, te vas a pasar un buen rato porque es adorable. Pues sí. Qué maja. Sí. Ella también, ¿eh? ¿Sabes que Pilar la conoces? ¿Le pones cara? Seguro que sí, ¿no? Le pongo cara porque la vi que salió el otro día en un Twitch también vuestro. Claro, pues sabes que ahora te cuento un secreto, bueno, a ti y a la audiencia, aprovecho un ratito. Yo llevo 20 años en España y a la primera mujer que conocí cuando puse un pie en España con mis 2 niños, porque yo vine con una nena de 3 años y un bebé de meses. Fue a Pilar. Y nos reencontramos por redes porque habíamos perdido el hilo, nos reencontramos, el otro día estuvo en un programa y eso, que lo sepáis, ya está, tenía ganas de compartirlo. Qué bien, pues besos a todas y cuidaros muchísimo. Venga, pues nada, gracias nuevamente, seguimos en contacto y cuando quieras, aquí te esperamos. Gracias. Venga. Hasta ahora, chao. Chao. Ajá.